Manden a sus costillas, manden a sus mujeres, que va a ser de muchísima bendición la reunión del sábado. Mire, yo sé que la están planificando y preparando desde días atrás, así que va a ser de muchísima bendición. Y no deje de venir, hermana. Iba a ser hermano, pero me acordé que es hermana. No deje de venir. Tráigase una amiga, una vecina, una enemiga, lo que sea, pero tráigase a alguien que va a ser de muchísima bendición. Muy bien, creo que ya son todos los avisos y bueno, varones lo vamos también a suspender hasta la próxima semana, ¿sí? Muy bien, y vamos a la palabra. Voy a tratar de ser hoy breve para que se vayan temprano a cenar unos ricos molletes, unos frijolitos con chile curtido y pan blanco. ¿Verdad? ¿Verdad que son muy buenos? Y luego si el pan está recién hecho, los frijolitos recién cocidos y el chile curtido recién abierta la lata, con bastante, ¿qué, hermano? Queso. No, hombre, pues se pone peor de bueno. Muy bien, vamos a la palabra, vamos a una porción que se encuentra en el libro de Mateo. ¿Le puedes bajar poquito? Porque siento que estoy como en una lata, en una cubeta. Mateo capítulo 21. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 33. Y dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leísteis en la escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Ahí nos detenemos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, en todo traes corrección, pero también nos traes aliento, Señor, para seguir adelante. Permite que esta palabra quede guardada y grabada en nuestra vida, en nuestros corazones, para poder llevarla a la práctica y poder convertirnos verdaderamente en hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor,
en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y el tema de hoy lo vamos a titular Buenos labradores. Nosotros tenemos que ser esos buenos, salud, labradores. Esta porción es una porción que viene un poco después de esa entrada triunfal a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, el domingo platicábamos un poco y lo hacíamos de manera breve, de cómo es el domingo estábamos celebrando el Domingo de Ramos, donde el Señor entra montado en un pollino, entra montado en un burrito. Así le dicen en Valsequillo, ¿verdad? Burrito. En Urique también le dicen burrito, ¿verdad? Iba montado en un burrito y la gente le tendía de sus ropas y le ponían ramas para que él pudiese pasar sobre ellas. Y le decían: Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y una semana después, cuando lo tienen en el pretorio ahí con Pilatos, gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero en el entre la entrada a Jerusalén y el tiempo en el que iba a ser su crucifixión, el Señor empezó a predicar y a enseñar ahí en Jerusalén. Realmente el capítulo 21 del libro de Mateo nos habla de algunas de las enseñanzas que el Señor dio en este tiempo. Y podemos ver cómo esta después de esa entrada triunfal, inicia el Señor purificando el templo. ¿Recuerda usted esta situación, verdad, en la que entra el Señor y ve cómo el templo se había convertido en un lugar, en una cueva de ladrones, dice él, en cómo los cambistas estaban ahí haciendo de las suyas, cómo tenían lleno de animales y cómo estaban ofrendando animales que no eran adecuados para ofrendar al Señor? Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo llega y les voltea las mesas, y etcétera, etcétera. Eso lo puede encontrar precisamente también en este capítulo 21. Después de esta purificación del templo, el Señor se retira a descansar. Pero al día siguiente podemos encontrarnos con esta enseñanza de la higuera sin fruto. Posteriormente el Señor les enseña también sobre la autoridad del reino, donde también les habla en una parábola sobre dos hijos. Y al final de la parábola la pregunta es: ¿cuál de los dos es el obediente o cuál de los dos es el que hace lo que el Padre les dice? Pero sin lugar a dudas, la siguiente parábola o la última parábola es la que detonó la ira de los fariseos. Y estoy hablando de esta parábola que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque después de todas esas enseñanzas que él dio, y después de, utilizando palabras de Valsequillo, y después de la trifulca que armó ahí en el templo, pues los fariseos ya le habían echado el ojo encima al Señor. Ya andaban buscando a ver por dónde lo podían atrapar. ¿Y por qué quiero hablarles sobre esta parábola? Porque esta parábola es la que viene a detonar precisamente lo que posteriormente sucede. Esto viene a detonar que los fariseos empiezan a buscar la manera de aprenderle y deshacerse de él. Digamos que a partir de esta parábola es el detonante para los siguientes sucesos de estos días que conocemos como la Pascua o que conocemos como la pasión de Cristo. Todo esto que vamos a ir conmemorando y recordando estos días se detona básicamente a partir de esta parábola. Inicia en el versículo 33 y les dice: oíd otra parábola. Usted sabe que el Señor siempre enseñaba de esta manera, por medio de parábolas, por medio de historias.
porque él sabía que el entendedor, quien conociera un poco más de la palabra del Señor, el que verdaderamente tuviera un corazón de acuerdo al Señor, la iba a entender de una manera correcta. Y él dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. También habíamos hablado en estas últimas reuniones o en estos últimos servicios, hemos estado hablando del establecimiento del reino de Dios. Hemos estado hablando cómo el Señor tiene una casa y esa casa es toda la creación. Podemos decir que nosotros que ya hemos entendido más acerca de la casa del Señor, que esta es la viña que viene y establece el Señor. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice en el versículo 34, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Eso significaba que había llegado ya el tiempo de empezar a ver el fruto de su viña. Pero los labradores rebeldes los golpean, a otro lo matan y a otro más me imagino que también lo matan, no lo dice así la escritura, pero dice que lo apedrean. O sea, acaban con ellos. Acaban con ellos. Versículo 35, más los labradores tomando a los siervos, a uno lo golpean, a otro lo matan y a otro lo apedrean. Envió a unos nuevos siervos e hicieron con ellos de la misma manera. Esto es algo muy interesante porque podemos ver cómo el Señor de constante manda a gente, siervos de Él, para recoger frutos. ¿Cuáles frutos son los que está buscando el Señor recoger? Obviamente el fruto que Él está buscando es que todos y cada uno de nosotros estemos dando fruto digno de arrepentimiento. El que cada uno de nosotros empecemos a estar alineados de acuerdo a la palabra del Señor. Que cada uno de nosotros estemos viviendo de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus escrituras, de acuerdo a lo que Él vino a enseñarnos. Obviamente esta parábola la dirigió o se la dedicó, le digo, atentamente, le puso, ¿verdad? Al final, con cariño, atentamente, a todos ustedes fariseos, saduceos y líderes religiosos. Les estaba mostrando a estos maestros de la ley cómo él seguía sin recibir fruto. Algo bien interesante es que Israel en ningún momento se quedó sin sacerdocio. Algo interesante es que se seguía enseñando la palabra del Señor. Seguían leyendo las escrituras. Pero el pueblo, e incluyendo a estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, seguían sin vivir de una manera correcta en la cual pudieran ellos dar fruto. Seguían sin dar fruto, seguían sin mostrar el fruto que el Señor estaba necesitando. Uno de esos libros donde podemos ver con mucha claridad esta situación de la que el Señor les está aquí hablando es el libro de Jueces. Si usted recuerda, el libro de Jueces es un libro recurrente donde el Señor siempre levanta a un profeta, un campeón, un juez, por eso se llama el libro de Jueces, que hace que todo el pueblo vuelva nuevamente a converger, a volverse a unir, a volver a buscar del Señor, los rescata de la situación de peligro o de esa situación difícil en la que se encuentra el pueblo y nuevamente el pueblo regresa al Señor. Pero no tarda más de 2 generaciones, o vamos a decir una o una y media, e inmediatamente el pueblo
se vuelve a apartar del Señor. Y vemos cómo el Señor vuelve a levantar a otro juez, vuelve a levantar a otro héroe, a otro profeta, para poder sacar nuevamente al pueblo de esa situación. ¿Qué sucedía cada vez que el Señor levantaba a uno de estos profetas? Muy al inicio no eran agradables. Realmente, si revisamos la vida de muchos de estos profetas, de muchos de estos jueces, no eran los más populares. No hubieran ganado un concurso de popularidad. No hubieran ganado un concurso de simpatía. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacían estos personajes es que empezaban a hablar acerca de la palabra del Señor y cómo el pueblo tenía que regresar al Señor. Cómo tenían que dejar muchas costumbres o muchas formas de proceder, de ser, de actuar, que los alejaban del Señor. Así es, y los confrontaba. De una manera muy cotidiana, y sobre todo en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el pecado principal, y sobre todo en el libro de Jueces, es algo recurrente. Algo que los alejaba de Dios era la idolatría. La idolatría, usted sabe que no es únicamente una cuestión de ídolos o de imágenes o de esculturas, sino la idolatría es un sustantivo. Puede ser cualquier cosa, persona, cosa o pensamiento que le aleje de tener una relación con el Señor. Ese es un sustantivo, esa es una idolatría. Cualquier cosa que no le permita a usted tener una relación estrecha con el Señor, eso es idolatría. Esto era algo recurrente en el Antiguo Testamento. Y podemos ver cómo en diversas ocasiones el Señor siempre buscaba favorecer a su pueblo, porque era su pueblo escogido. Eran sus niños. Israel pues siempre ha sido el pueblo del Señor. Y déjeme le digo algo, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios aún en este 2025. Aún y cuando lo tiene ahorita el Señor en pausa, y ahorita le explico esa parte. Aún y cuando el Señor ahorita los tiene así en pausa, aún así sigue siendo el pueblo escogido. Él siempre ha buscado favorecer a su pueblo, pero el problema, y sobre todo el problema para el pueblo, es que ellos no se podían acomodar al Señor porque eso representaba enderezar su vida. ¿Ha escuchado una frase que comúnmente decimos y que dice así: no maten al mensajero? Yo en ocasiones la he empleado aquí en la iglesia cuando les digo, yo nada más estoy transmitiendo el mensaje, no maten al mensajero. El mensaje viene de parte de Dios. ¿A qué se refiere cuando escuchamos esa frase, no maten al mensajero? Esto tiene un origen muy antiguo y se refiere como cuando en la antigüedad, que estaban en guerra y llegaba un mensajero a dar noticias al rey o a las tropas, y esa noticia no era agradable para el jefe o para el general o para quien estuviera en ese combate. Y era tanto el enojo y tan desagradable la noticia que mataban al mensajero. El único problema de matar al mensajero es que el mensaje no cambia. O sea, matan al mensajero, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y eso es lo que concurrentemente o continuamente sucedía con el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran estos siervos? Y vámonos metiendo un poquito a esta parábola y entendiéndola un poquito más a fondo. ¿Cuáles eran estos mensajeros, estos siervos que venían a recolectar el fruto de estos labradores que había dejado el Señor? ¿Quiénes eran? Pues son todos estos héroes, líderes, o también llamados profetas.
mensajeros que vienen de parte del Señor a mostrarle al pueblo la dirección, la forma en que deben de vivir, cómo tienen que entregarse al Señor y de qué manera hay que glorificar al Señor. Usted en la Biblia, en las Escrituras, puede encontrar muchos profetas. De hecho, ahí en su Biblia están divididos como profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se le califica de esa manera a estos profetas? No es porque unos eran más grandotes y otros más chiquitos, o unos más altos y otros más bajitos. Se califican de esa manera por el tipo de mensaje que llevan o por la cantidad de mensaje que contiene su profecía. Por ejemplo, uno de esos profetas mayores es Daniel, otro de los mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel, perdón. Pero hay profetas menores como Oseas, porque su mensaje es un poquito más concreto y es un poquito más corto. Esa es la única diferencia, pero todos y cada uno de ellos son profetas, porque traen un mensaje de parte del Señor. El problema para el pueblo de Israel era que cada que el Señor enviaba a un profeta, pues como le decía ahorita hace un momento, no ganaban un concurso de popularidad. ¿Por qué? Porque venían a decirle cómo tenían que enderezarse, qué es lo que tenían que corregir, qué es lo que tenían que dejar de hacer. Eran a veces tan maltratados que muchos de ellos entraban en depresión. Y dígame si no es cierto, ahí estaba Elías que iba y se metía a la cueva. Llegaban a caer en esas depresiones, no eran populares. Y con eso le quiero decir que hoy en la actualidad, si usted ve a un profeta que es muy popular, híjole, pues hay que tomar sus reservas. No digo que no sea de Dios, pero hay que tomar sus reservas. Porque un verdadero profeta no es tan popular y no jala no lo quieren tanto, pues vamos a decirlo así. Gracias, güera. Confronta, obviamente, porque su palabra es para enderezar, para confrontar. No es para venir a leerle el futuro. No es para venir a decirle qué lindo es, qué bonito es, cómo te quiere Dios. Los profetas no es para eso. El problema es que mucha gente que llega a Cristo, como ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, sale del rancho, pero el rancho no sale de él. Y como en el mundo nos gustaba ir bueno, a mí no, pero a mucha gente le gustaba ir a que le leyeran las cartas, pues ahora en Cristo le gusta que venga un profeta y le lea el futuro. Pero si va a ir a que le lean las cartas, pues que le lean las cartas de Pablo. A lo mejor y con eso se puede arreglar la situación. También confronta. No, de hecho sí confronta. Pero bueno, el asunto de no maten al mensajero es que el mensaje no cambia. Así que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que en ocasiones una palabra correcta, una palabra firme, una palabra que verdaderamente viene de Dios, va a ser una palabra retadora. Va a ser una palabra que nos va a ayudar a ser mejores, a esforzarnos más, a no bajar la guardia, a no confiarnos. Como dice en la Escritura, y el que se crea firme, mire que no caiga. La palabra del Señor siempre tiene que ser de esa forma. No puede ser que domingo a domingo únicamente vengan a darnos champú de cariño y a decirnos que qué bonitos son y qué bueno que te bañaste y sigue así. Nunca cambies. No, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Por eso el Señor en Mateo 23:37, fíjese un poco más adelante, fíjese lo que dice el Señor. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas
a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Se lamenta el Señor ahí de Jerusalén. Estamos hablando de este mismo periodo, este periodo antes de que el Señor sea arrestado y sentenciado a la cruz. Finalmente, el dueño del viñedo decide enviar a su hijo. Todos sabemos quién es el hijo, pensando que a él sí lo respetarían. Por eso dice en el versículo 37, diciendo: tendrán respeto a mi hijo, porque este es el heredero. Dijeron los labradores: venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. O sea, tampoco respetaron al hijo. Tampoco respetaron al hijo. Nosotros que ya conocemos más, nosotros que ya podemos leer toda la historia completa en este libro maravilloso que le decimos la Biblia, y que ya se nos han sido revelado muchísimas cosas que en este tiempo muchos de ellos no entendían, pues para nosotros está más que claro que ese hijo pues era nuestro Señor Jesucristo. Todos los siervos anteriores que llegaban con ese mensaje para recoger el fruto, pues fueron todos esos profetas. Y finalmente también de alguna manera en esta parábola el Señor está profetizando lo que sería de él. Porque dice en el versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña. Si ustedes recuerdan al Señor cuando fue el momento de su crucifixión, él carga la cruz hacia afuera de la ciudad, o sea, lo sacan de la ciudad y lo crucifican en la calavera o el Gólgota. Y ahí es donde muere. Por eso le digo, nosotros ya conocemos esta historia. Pero cuando Jesús les pregunta: y cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Aquí algo interesante y sorprendente es que para esta pregunta solamente habría una respuesta. Y estos hombres conocían la respuesta. Estos hombres conocían la respuesta. Y le contestan: a los malos destruirá, dice en el versículo 41. Y destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Nuevamente, los líderes no entendieron la pregunta y entendieron y sabían la respuesta, pero no entendieron que esa palabra se estaba cumpliendo en ese momento para con ellos. Por eso el Señor les recuerda el Salmo 118 del versículo 22 al 23. Y les dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor estaba recitando y estaba recordándoles el Salmo 118, versículo 22 al 23. Vale la pena decir que estos hombres estudiosos de la ley conocían ese pasaje, conocían ese versículo. Digo, en aquellos años no lo tenían dividido así como nosotros por capítulo y versículo, pero conocían el Salmo, conocían los salmos.
La piedra angular es esa piedra de alineamiento. Digo, yo no soy experto en construcción, pero lo que yo sí le puedo decir es que en muchas de esas construcciones, y sobre todo cuando se construye en tipo bóveda o arcos, siempre hay una piedra que es la principal y es la central sobre la cual toda la estructura está sustentada y soportada. Nosotros ahora construimos de una manera muy diferente. Nosotros ahora echamos cimientos y sobre esos cimientos empezamos a edificar una casa, una construcción. Para nosotros el equivalente, para poderlo entender de esa manera, esa piedra angular serían esos cimientos. Toda obra y toda construcción moderna lleva cimientos. No sé si a usted le ha tocado ver las construcciones estas de los edificios y torres que han hecho aquí en Distrito 1. O cuando están construyendo un edificio alto. Si usted va y se asoma, usted va a ver que está, pero totalmente profundo ahí donde están poniendo cimientos. Y entre más grande va a ser el edificio, más profundos y más robustos y más fuertes tienen que ser los cimientos. Porque precisamente dependiendo de ese cimiento, la construcción va a poder sostenerse más tiempo de pie. Dependiendo de ese cimiento es que la construcción no se va a caer, o vamos a tener la certeza que no va a caer. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta parte de esta piedra fundamental, de esta piedra sobre la cual todo el edificio va a estar sustentado y que va a estar conectado y alineado a ello. O sea, todo tiene que estar perfectamente calculado, alineado y estructurado de acuerdo al cimiento. Y ese cimiento, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pablo también lo enseña. Pablo nos lo enseña y nos lo muestra en 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer esta porción que nos deja Pablo, porque nos habla de este fundamento. Y dice, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie puede mover ese cimiento, ese fundamento, esa piedra. Versículo 12 dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que en el momento en el que alguien intente construir algo, cambiando esta estructura, cambiando esta piedra, cambiando esta cimentación, se va a convertir en un edificio que no se va a sostener. En un edificio ilegítimo, vamos a decirlo así. O sea, cualquiera que esté tratando de construir algo, pero que no esté fundamentado, sostenido en esta piedra, muy probablemente esa edificación va a caer. Esa edificación no va a perdurar. Esa edificación no va a durar mucho. Este edificio debe estar centrado en estos cimientos que es Jesucristo.
Por eso le mencionaba que los cimientos determinan el tipo de estructura que usted va a edificar. Va a ser el punto de referencia para todo lo que usted quiera construir en él. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que si usted pone el fundamento de Cristo en su vida, cualquier cosa que usted quiera construir, se va a construir sólidamente. Tenemos que entender que una edificación en nuestra vida puede ser que usted quiera edificar su familia, y esa familia tendría que estar fundamentada en este cimiento, en esta roca. Otro edificio que usted puede construir es su carrera, su trabajo, sus estudios, su vida financiera, la educación de sus hijos, inclusive su salud, su patrimonio. Todo lo que usted piense en construir o en generar un patrimonio, así como lo dijo la hermana, para usted, para sus hijos, para su familia, para sus generaciones. Si usted todo ello lo empieza a fundamentar en esta piedra angular, yo le puedo decir desde ya que va a tener éxito. Pero lo tiene que hacer de esta manera, no puede usted cambiar el fundamento. Tenemos que todo hacerlo en esta base que es nuestro Señor Jesucristo. Si hay una base defectuosa, si hay un cimiento que está desquebrajado o que no está bien asentado, bien fundamentado, su edificación no va a durar. Y puedo ponerle un ejemplo de un matrimonio. Si ese matrimonio no está fundamentado en la roca, no está fundamentado en Cristo, hay muchas posibilidades de que ese matrimonio se desquebraje y pueda caer. Pero cuando está bien sustentado en la roca, pueden venir tormentas, pueden venir vientos, unos aironazos como los que dan aquí en Chihuahua, y esa construcción va a perdurar. Así que tu fundamento tiene que ser Cristo, porque esa es la base perfecta. El problema es que en ocasiones queremos construir y queremos dejar fuera el fundamento. Ese es un problema muy serio. La gracia es ese favor inmerecido de Dios por el cual Jesús pagó un alto precio en la cruz. Y ese precio lo pagó para que nosotros pudiésemos recibir esa gracia, y esa gracia poderla poner como fundamento en todo lo que nosotros podamos construir. Así que nosotros tenemos que valorar ese sacrificio y ese pago que ya Cristo hizo para que nosotros podamos construir en base sólida. Así que el Señor ya pagó, y pagó un alto precio para que tú puedas tener no solo vida eterna, sino que puedas tener un fundamento en el cual edificar, construir cualquier cosa o cualquier proyecto o cualquier cosa que tú estés pensando dejar, se me fue la palabra, cualquier patrimonio que estés pensando dejar para tu familia o tus hijos. Así que esa es la piedra angular, ese es el fundamento en el que todos tenemos que construir. No sé si a usted le ha pasado o ha tenido que tratar con personas que no aprecian algún esfuerzo que usted hizo. O cuando usted se esfuerza para que alguien obtenga algún beneficio o para que alguien esté bien, y luego usted se da cuenta que esa persona no lo apreció. Por eso es que nosotros tenemos que apreciar el regalo de la salvación. Y sigue diciendo en este pasaje de Mateo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente
que produzca los frutos de él. ¿Qué significa esta situación? Este es el resultado, que el reino de Dios fue quitado del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel rechazó a esta piedra angular, rechazó a esta base, a esta cimentación. Y esto es lo que da la pauta para lo que nosotros conocemos como la edad de la iglesia. Esto de la edad de la iglesia yo de alguna manera ya se lo había explicado cuando estuvimos viendo el calendario profético, ¿recuerda? Todo esto que ha de venir, que nos muestra el libro de Apocalipsis, todo esto que vendrá al final de los tiempos. Y yo le explicaba en este calendario profético que esta edad de la iglesia inicia desde la partida de nuestro Señor Jesucristo a el trono de Dios y la llegada del Pentecostés a nosotros hasta 2025 y lo que siga, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa esto del tiempo de los gentiles? Esto del tiempo de los gentiles es la edad de la iglesia. No sé si a usted le ha tocado jugar ajedrez, es un ejemplo que ya le he dado anteriormente. Cuando está usted jugando ajedrez y sobre todo si está jugando seriamente al ajedrez, o sea, tipo torneo, tipo así un juego muy formal de ajedrez, se tienen unos relojes. Y en esos relojes, cuando es el tiempo de su jugada, usted hace su movida y detiene el reloj y recorre el tiempo de la siguiente persona. Cuando esa persona termina de hacer su jugada, detiene el reloj y le toca al lado contrario. Sí, sí lo ha visto eso, ¿verdad? En alguna serie, película o algo, yo creo que lo ha visto. Ok. Desde los inicios de la humanidad y desde que el Señor hace pacto con Abraham, el Señor estaba haciendo su juego con el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Pero a partir que el pueblo escogido rechaza al Mesías, el Señor lo que hace es que detiene el tiempo de la jugada de Israel, porque ahí hicieron su jugada final rechazando al Mesías, y a partir de ahí inicia el tiempo para la era o la edad de la iglesia. Eso significa que ahora el tiempo es de nosotros. El Señor envió a Cristo para su pueblo. Por eso dice así en Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero ahora todos los que creemos en que es Hijo del Señor y que ha resucitado de los muertos, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hizo el Señor. Detuvo el reloj a partir del tiempo de Pentecostés para el pueblo de Israel y a partir de ese momento estamos nosotros en la jugada. ¿Cuándo va a terminar nuestra jugada? Cuando llegue la plenitud de los gentiles. Mire cómo nos lo dice Pablo. Lo anterior lo leímos en Lucas 21:24. Pero Pablo nos lo explica en Romanos 11:25. Mire cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, no totalmente, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se fija cómo nos lo vuelve a repetir el pasaje de Lucas? Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Esto ya nos está llevando a los últimos tiempos, pero le vuelvo a repetir, desde Pentecostés hasta la actualidad, el Señor está dando tiempo para que más gente gentil como nosotros podamos llegar al conocimiento de Él, podamos llegar a sus pies. Por eso estamos en la edad, en la etapa de la iglesia. Por eso ahora el Señor acompaña a su iglesia. Por eso la iglesia es la que está creciendo y floreciendo. El pueblo de Israel no ha dejado de ser su pueblo, pero ahorita de alguna manera el Señor lo tiene en pausa. Por eso dice que es endurecimiento en parte. O sea, no lo está rechazando, no lo está negando. De hecho, el Señor los sigue protegiendo, sigue estando de su lado, pero los tiene así como que, espéreme tantito, espéreme tantito. Es como cuando usted tiene 2 hijos y uno de los hijos está de necio, pero ya sabe que él no va a pasar nada con él y dice, espérame tantito, estoy atendiendo a tu hermano. Porque tu hermano está más chiquito y necesita más ayuda. Déjame lo termino de bañar, de darle comida y ahorita paso allá contigo. Algo similar como eso está ocurriendo. O sea, no ha dejado de ser su pueblo, no han dejado de ser sus hijos, pero les está diciendo, espéreme tantito. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que el Señor en esta actualidad nos está hablando para que todos y cada uno de nosotros podamos proceder a arrepentimiento. Que todos y cada uno de nosotros empecemos a alinearnos a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Es muy importante que todo y cada uno de nuestros proyectos y todo lo que hagamos siempre esté fundamentado en esa roca que es Cristo. Que todos los cimientos de todos nuestros proyectos, el cimiento siempre sea Cristo. Y que todo lo que vivamos, hagamos y caminemos y avancemos esté alineado al proyecto del Señor. Hemos estado, como le decía, en las últimas semanas hablando mucho del reino del Señor. Por eso es que el Señor tiene esta viña que es su creación, que es el mundo, en la cual Él nos dejó como administradores. Pero Él está esperando que todos y cada uno de nosotros empecemos a dar fruto. Ahora, la parte interesante es que el Señor puso en espera, puso en pausa o los dejó esperando un poquito al pueblo de Israel porque llegó el tiempo para que ellos pudieran dar el fruto, mostrar el fruto y no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Y es por ello que el Señor los deja un momento en pausa para trabajar ahora con unos nuevos labradores, con una nueva gente que no eran de origen su pueblo, pero que ahora Él está dando oportunidad para que sean estos nuevos labradores, estos buenos labradores que puedan empezar a mostrar el fruto que el Señor quiere recoger. Eso significa que todos y cada uno de nosotros tenemos que empezar a esforzarnos cada día más para mostrar fruto. Hermanos, no podemos únicamente quedarnos en la idea de que ya fui salvado y ya todo fue hecho. Yo tengo que empezar a trabajar y a vivir mi vida de tal manera que empiece a mostrar fruto. No me puedo decir cristiano y seguir viviendo como vive toda la demás gente del mundo. Es por eso que ahorita yo les insistía que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos esté fundamentado en esa piedra angular, en ese cimiento que es la roca, que es Cristo.
¿Qué significa dar fruto entonces? Dar fruto significa que yo empiece a mostrar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo básico, es lo principal. Cuando usted empieza a mostrar ese amor que solamente puede venir de Cristo, usted empieza a tener esas demás ramificaciones de lo que conocemos como los frutos del Espíritu, pero realmente es el fruto del Espíritu, es uno solo, con diferentes maneras de expresarlo. Mire, cuando usted empieza a tener amor, usted empieza a tener gozo, porque ama y empieza a tener gozo. Usted tiene amor y empieza a tener paz, tranquilidad. Y es esa paz que completa todo, porque recuerde que la paz de la que habla la Escritura es el shalom y es una paz completa. Cuando hablamos de paz, es así como que se está viniendo un aironazo, está la cosa polvareda y todo así como en Urique, Zagacho, y usted hasta silbando está, hasta contento está, porque tiene la confianza que el Señor está con usted. Pero tiene que tener amor para mostrar esa paz. Cuando usted tiene amor, tiene también paciencia. Mire, a veces hay gente a la que queremos mucho, que quiera que no, un día nos levantamos con el pie izquierdo y no queremos ni que nos voltee a ver. Sí, o quiere usted así como que algo. Pero usted tiene tanto amor y hay esa manifestación de amor que usted le dice, a ver, ¿qué quieres, mi amor? Chiquita o chiquito, ¿verdad? A ver, gordo, ¿qué quieres? ¿Sí me estoy explicando? Porque hay amor. A lo mejor usted lo quiere colgar de un poste, pero hay amor, entonces usted tiene paciencia. Hay amor y también hay benignidad. O sea, usted empieza a portarse bonito con todo el mundo, buena gente. Usted busca el bienestar de todos y no porque sea programa político, pero usted busca el bienestar. Usted tiene amor y hay bondad, mansedumbre, templanza. O sea, cuando hay amor, aunque vengan y le piquen las costillas, no se va a poner de malas. Está templadito, está tranquilo, todos quietos. Hay amor y usted va a empezar a mostrar fe. ¿Se da cuenta que todo se va acomodando? Pero lo principal es tener amor. También cuando hay amor, y esto ya se lo he enseñado otras veces, por eso el Señor nos deja el resumen ejecutivo en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En las dos es amor también el eje. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, cumple los otros 3. O sea, los primeros 4 mandamientos son acerca de Dios. Ahí va el examen, saque la hoja, póngale el nombre. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, ¿cuál es? No tendrás que. Miren, nomás la hermana se va a sacar punto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, en resumen, ¿verdad? No dice exactamente así. No te harás figuras ni de lo que hay en el cielo. Ok, es que está largo, ¿verdad? Pero sí. En resumen, no tendrás ídolos, no tendrás idolatría. El 3, ¿cuál es? No, hombre, hermana, ese es el 5. A ver, el 3. Lo del sábado, sí, está bien. Mire, los voy a reprobar, Le voy a decir a su pastor que no está en los 10 mandamientos. Está en Éxodo 20, hermanos. Éxodo 20. Mire, me van a hacer que me distraiga de la predicación original para enseñarles el Éxodo 20.
¿Listas? Sí, el número 2 es no te inclinarás, o sea, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo de la tierra, etcétera, etcétera. Si usted ama a Dios, cumpliendo el primero, amor, no va a tener idolatría. Y luego el tercero, ¿quedamos qué? ¿Qué es qué? No tomarás el nombre de Dios en vano. Si usted ama a Dios, no va a andar jurando por Dios en todos lados, o sea, como si fuera cualquier nombre. Por eso su nombre tiene que ser santificado. O sea, usted no va a mencionar. Mire, para darle un ejemplo, el pueblo de Israel no menciona directamente el nombre de Dios. Por eso usa Adonai, por eso utiliza otros nombres, porque no quiere utilizar el nombre de Dios. Por esa santificación que hay a su nombre. Si usted ama a Dios, no va a estar jurando en vano. Y número 4. Exacto. Le va a dedicar un día al Señor. Para nosotros ese día que le dedicamos al Señor es el domingo. Si usted ama al Señor, no va a dejar de venir a honrar al Señor. Si hay otras prioridades en su vida, pues yo creo que sí lo va a hacer. Pero si verdaderamente ama al Señor, lo va a cumplir y no va a dejar de honrar al Señor. Esos son los 4 primeros mandamientos que son de Dios, hablan directamente de Dios. Y los 4, el eje es el amor. A partir del 5 es el que decía el hermano: honrarás a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás. Eso es amar al prójimo. Si amamos al prójimo, cuanti más, pues vamos a amar a nuestros padres, ¿verdad? Y los vamos a honrar cuando los amamos, cuando amamos al prójimo. Y luego, ¿qué más sigue? No matarás. Si usted ama a alguien, al prójimo, aunque el prójimo no coopere, que a veces el prójimo no coopera, sí, no lo va a querer andar matando. Y luego, no cometerás adulterio. Si usted ama al prójimo, usted no va a adulterar. No va a adulterar por su pareja y no va a adulterar porque el adulterar va en contra de otros hermanos de otras personas. Dime, hermano. ¿Sí es lo mismo? Sí. Sí, son los mismos. Sí, lo que se le estoy explicando es que si amamos, los cumplimos. Luego sigue: no hurtarás. Cuando usted ama a alguien, pues no le va a robar las llaves, ni la cartera, ni la Toyota, ni nada, ni la Cheyenne, ni el celular. Si usted lo ama, no le va a andar robando. ¿Sí? Si usted ama a alguien, no va a andar dando chisme. Eso es dar falso testimonio. No va a andar haciendo chisme ni diciendo mentiras de esa persona. Y eso se lo digo así con esas palabras porque perdemos de vista que el chisme es dar falso testimonio. O sea, que usted no hable de nadie. Si usted quiere hablar de alguien, hable de Cristo para que comparte el evangelio. Si no se aguanta de andar hablando de alguien, hable de Pablo y háblele de las cartas. Si usted quiere criticar a alguien, critique a Santiago para que les diga que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? O sea, ¿sí me estoy explicando? Y luego al último dice: no hablarás tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa. Y viene ahí una lista, ¿verdad? No codiciarás a su mujer, su siervo, su criada, ni el buey, ni el asno, ni la Cheyenne, ni nada. O sea, no tiene por qué andar envidiando nada. Me regreso al inicio. Cuando tenemos amor, cuando hay una verdadera manifestación de amor, empezamos a dar fruto y cumplimos con la ley y los profetas. Así dice la Escritura. Pero tenemos que empezar a dar fruto. No puedo yo decirme cristiano y empezar y andar gritándole a todo el mundo. No puedo yo decirme cristiano y estar peleando en mi matrimonio. Bueno, de vez en cuando sí, pero inmediatamente, no se crea, pero inmediatamente
aborde el problema para que no estén en un conflicto. No puedo decirme cristiano y andar haciendo cosas inadecuadas. Mire, a veces hay cosas tan sutiles que se nos pasan y es una vergüenza que nos digan cristianos. Y le voy a decir una bien sencilla: somos bien desordenados, no ponemos la basura en su lugar, no mantenemos limpieza en nuestra casa, en algún lugar. ¿Sí me estoy explicando? Y eso todo lo tenemos también que abordar, porque tenemos un Dios de orden. ¿Qué quiere decir? Que por todos lados nos pega la palabra. Habrá cosas que sí lo podemos ir haciendo, habrá cosas que lo vamos a ir avanzando y habrá otras que nos vamos a tardar un poquito más. Pero lo que Dios está esperando es que usted avance, no que se quede donde mismo. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas que no van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí el Señor quiere ver que usted esté esforzándose, que usted esté avanzando, que usted vaya prosperando en eso. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una vida fundamentada, ya voy cerrando, ya voy a cerrar. Cuando nosotros empezamos a tener una vida fundamentada en ese cimiento, en esa roca que es Cristo, vamos a empezar a dar verdaderamente fruto. Ese es el truco, esa es la receta secreta, así como en el Kentucky. Esa es la receta secreta de todo cristiano. Usted tiene que fundamentarse en Cristo, y cuando esté fundamentado en Cristo, todo lo demás va a ser únicamente empezar a dar fruto. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener amor hacia los demás, paciencia hacia los demás, fe al Señor, templanza, benignidad, bondad, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Porque su fundamento, porque su cimiento es Cristo. Pero si todavía seguimos teniendo un cimiento quebradón, mal puesto, mal cimbrado, ¿cómo se le llama cuando? ¿Sí, verdad? Pues la estructura va a andar todavía medio queriéndose tambalear. ¿Mande? Sí, van a empezar a hacérsele grietas en la pared. Porque el cimiento, y luego voltean todos para allá, ¿verdad? Porque el cimiento no está bien fundamentado. Así que, hermanos, estos días de Semana Santa, como normalmente los conocemos, estos días de Pascua, son días de reflexión. En la mañana platicaba con la pastora y no recuerdo si fue en la mañana o fue ayer, y platicábamos que mucha gente, para nosotros, gente grande, nuestros papás, o gente que era grande para nosotros de nuestra generación, decían en Semana Santa, y usted lo debe recordar, en Semana Santa no son días de salir, son días de guardar. ¿Por qué? Porque realmente son días en los que tenemos que estar reflexionando, en los que tenemos que estar pensando en ese regalo tan hermoso que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. De una u otra manera, mucha gente, y tradicionalmente lo ha tomado como días de luto inclusive, porque son días de estar en casa, de guardar silencio, como si usted viviera un luto. Pero es un luto que es momentáneo, porque usted sabe que al tercer día el Señor resucitó. Al tercer día el Señor volvió a la vida. Al tercer día podemos ver que Él venció a la muerte. Al tercer día podemos ver su gloria. Así que sí, son días para pensar, para reflexionar, para orar, para buscar de su palabra, para escudriñar en su palabra, pero también son días para compartir del regalo hermoso que Él nos ha dado, que es la gracia, que es la vida eterna, pero que también es ese fundamento para que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida empiece a crecer y empiece bien, a estar bien fundamentado, bien sostenido en la palabra del Señor.
Así que, hermanos, yo les invito a que aprovechen estos días que la gente está más sensible, estos días en que la gente está más reflexiva, estos días en que la gente sabe, espero yo al menos que la mayoría sabe de qué se trata estos días, que ustedes puedan compartir de la palabra de Dios y que puedan compartir verdaderamente de lo que es el Evangelio de Cristo. No únicamente como una situación religiosa o como una conmemoración religiosa, sino que verdaderamente compartan del amor de Cristo, que verdaderamente den una palabra de aliento, que verdaderamente den un abrazo, que verdaderamente reconforten y sobre todo que empiecen a mostrar fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué se dice así, fruto digno de arrepentimiento? Porque cuando usted cambia, cuando usted se arrepiente, también el fruto tiene que empezarse a manifestar. Es imposible o no es creíble decir es que yo ya cambié, ya me arrepentí, he venido a Cristo y seguir viviendo como vivía antes. Entonces es una desgracia. Tenemos que empezar a vivir diferente. Y si no lo puedo hacer al 100%, por lo menos tengo que empezar a avanzar. Tengo que empezar a vivir de una manera distinta, una manera en que la gente se dé cuenta que he decidido seguir a Cristo. Dice una alabanza, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por eso es una decisión. Por eso nos arrepentimos como decisión. Por eso hemos cambiado como decisión. Y cuando lo decidimos, cambiamos de adentro hacia afuera. No por lo que la gente nos diga que eso es religión, no por los no hagas esto, no hagas lo otro, sino porque yo estoy decidiendo tener un cambio en mi vida. Así que, hermanos, yo los aliento, los invito a que reflexionemos en este sacrificio y este regalo hermoso de nuestro Señor. Porque el día que estemos frente a Él, eso es lo que Él nos va a preguntar. ¿Y qué hiciste con este regalo hermoso que fue la salvación? ¿Qué hiciste desde que yo te entregué esa salvación, esa viña? Y que hoy yo tendría que ver fruto. ¿Cuál es el fruto que me vas a entregar? Así que la buena noticia es que si todavía estamos con vida y no sentimos que hemos dado el fruto adecuado y suficiente, la buena noticia es que podemos iniciar hoy. La buena noticia es que si tenemos vida, tenemos esperanza. La buena noticia es que si aún estamos aquí, es porque el Señor todavía quiere hacer más con cada uno de nosotros. Así que ponte de pie, hermano, vamos a orar. Porque el Señor nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Bendito Señor, te damos gracias porque a ti te ha placido llamarnos a cada uno de nosotros con lazos de amor, a que formemos parte de estos nuevos y buenos labradores que darán fruto y entregarán el fruto a su tiempo, ese fruto que tú vienes a buscar, ese fruto que tiene que ser manifestado en estos tiempos para que cada vez y cada lugar al que vayamos podamos mostrar ese fruto y más gente venga a tus pies. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado y porque aún hay esperanza y vida para cada uno de nosotros. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.